Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Las imposibles ruedas voladoras de antaño. Vaya título que hemos elegido para este programa. Bueno, y es que en ocasiones hemos hablado de diferentes muestras de ovnis en las culturas antiguas, en pinturas de cuevas, en discos metálicos y cerámicos, en representaciones pictóricas, en grabados, en pequeñas estatuillas e incluso en monedas. Son esos objetos imposibles que aparecen sobrevolando los cielos de todas esas escenas recreadas por artistas del pasado y que incluso llegan a ser señaladas por diferentes integrantes de las escenas que están apuntando con su dedo al enigma de los no identificados. Esto es interesante porque podría ser una curiosidad de no ser porque estos objetos que que pertenecen a culturas diferentes, que pertenecen a momentos de la historia diferentes, están mostrando exactamente el mismo tipo de objetos voladores no identificados, una especie de rueda con diferentes pétalos interiores que está volando. En algunas ocasiones aparece con fuego alrededor y en otras ocasiones directamente como un disco. Bueno, hay decenas de referencias de este tipo de ruedas voladoras imposibles, pero me gustaría empezar por un tapete muy curioso del año 1538 que se llama El Triunfo del Verano. Está preservado en el Museo Nacional de Brujas y aquí se ven una especie de dos platillos voladores, dos objetos voladores no identificados en una escena costumbrista donde se ve la llegada de un noble a Brujas y se ve pues todo el jolgorio y toda la jarana que había alrededor, ¿no? Resulta que el artista se dio la licencia de poner un platillo volador no identificado, o dos incluso, en el cielo de la escena. Eso era porque es posible que estuviese queriendo expresar pues un avistamiento que habría habido en Brujas pues en el año 1538. También hemos hablado de los frescos de la batalla de Nuremberg, aquí en este mismo canal. Quizá uno de los eventos más significativos de la casuística de ovnis en el arte y en las culturas antiguas, porque bueno, es un grabado que tiene un sol en el centro y se ve la ciudad de Nuremberg y se ven diferentes escenas con diferentes colores. Se ven también una especie de cilindros de las cuales están saliendo esas esferas. Se ven que algunas esferas incluso están accidentadas en el suelo, evaporándose o incluso echando humo, y se ve que es una escena prácticamente como de una gran batalla. Se le llamó, de hecho, a este fresco se le llama la Gran Batalla de Nuremberg. Y es muy curioso porque esas esferas, esas ruedas voladoras, también aparecen en otro fresco del 4 de noviembre de 1697 de Hamburgo, Alemania. Las descripciones además de ese fresco son muy curiosas porque exponen que esas ruedas podían ir sobre el cielo, podían rodar sobre el cielo y rodar sobre el agua. Y esto me recuerda a esas famosas expediciones del ejército japonés que en los años 50 se encontraron también supuestamente con esas ruedas submarinas donde en el Triángulo del Diablo, cerca del sur de Japón, en una zona cercana a donde ha desaparecido el avión MH370 de Malaysian Airlines. Bueno, aquí tenemos que hacer un pequeño parón, coger nuestra máquina del tiempo y venir a día de hoy, porque resulta que hace muy poco una mujer llamada Catalina Borta ha descubierto una pintura muy interesante en un monasterio dominico de la ciudad de Sighisoara, en Rumanía. El monasterio se llama Biserica Manastiri. Y resulta que, pues aparece una especie de construcción de una iglesia con un tejado rojo y bajando al tejado rojo del cielo está bajando una especie de disco volador no identificado, muy similar a estas imágenes que estamos viendo de esta, de esa rueda con pétalos interiores. Es interesante porque, esto está datado del siglo XIV. De hecho, el monasterio fue reconstruido en el siglo XVII y, sería un misterio total, de no ser porque, esta mujer lo fotografió y de hecho se dio cuenta de que había una inscripción en alemán que exponía algo sobre el pueblo hebreo. De hecho, era una frase que ponía: Israel, deposita tu esperanza en el Señor, que está exponiendo una parte de la Biblia, una frase de Salmos, capítulo 130, versículo 7. Esto fue
entregado a un grupo ufológico de Israel, y por eso hemos llegado a saber de este fresco. Sería una curiosidad más, de no ser porque resulta que existe un libro que se llama Prodigiorum Liber, del autor Julio Obsequens, y datado del siglo XIV, que está mostrando una escena de la antigua Roma en donde se muestra exactamente la misma figura de esa rueda dentada, de esa rueda voladora, además justo con otra escena detrás de un cilindro que parece estar estallando contra el suelo, que es el mismo cilindro que se ve en el cuadro de Nuremberg del siglo XVI. Es decir, aquí tenemos tres muestras de arte que están totalmente relacionadas y que acaban confluyendo en este Prodigiorum Liber del siglo XIV. Bueno, por si esto fuera poco, resulta que existe una moneda del siglo XVII que viene acompañada de una leyenda que se llama Opportunum Adest, que puede traducirse como presentes en el momento oportuno, que también muestra esa rueda con sus pétalos, esa rueda voladora, que está siendo protagonista de algunas de estas muestras de ovnis en el aire. De hecho, la moneda realmente es un jetón, es una pieza sin valor legal que servía para los comerciantes para dar valor, a lo mejor a grupos de semillas o grupos de cereales, pues para indicar cuánto pesaría o cuánto costaría, ¿no? Resulta que también aparece otra muestra en el siglo XVII de otra moneda muy similar, como una especie de lanzas sobre un escudo, pero si le damos la vuelta a la moneda resulta que es exactamente esa misma estructura del objeto volador no identificado, de esa rueda dentada que veíamos en las anteriores muestras. De hecho, hay otra moneda de Fernando VII de Hungría, que está acuñada en Hungría en 1647, donde también aparece una especie de figura en el cielo, también con una especie de pétalos, en donde, curiosidad, hay un ojo en el centro, ¿no? Ese ojo donde se representaba pues la autoridad, en este caso los dioses, ¿no? Los dioses del pasado, o Dios en el pasado. Bueno, la descripción, como hemos visto, es similar en todos los casos, una rueda dentada con una especie de pétalos, pero también es interesante observar que esto no aparece solamente en las culturas europeas, sino que si nos vamos a Asia, también encontramos una moneda india llamada Ramatanka, que expone una escena de la corte del dios Rama con sus hermanos y con el dios del dinero Hanuman, y resulta que en la parte vertical aparece un objeto flotando con forma cónica y con esa forma de rueda, pero eso sí, vista desde frente, vista pues como sería prácticamente la visión que vieron los soldados del caso Rendlesham en 1980. Bueno, es sorprendente porque ahora tenemos que coger nuestra máquina del tiempo y coger desde Asia, desde la India, y cogernos el transbordador espacial, toda la carrera espacial, e irnos prácticamente al Apolo VI, ¿no? En donde el 4 de abril de 1968 sobre Ghana, en África, pues resulta que en aquella misión, los astronautas de aquella misión hicieron una fotografía con una cámara, un film Kodak, de hecho Kodak Ektachrome 64, con una cámara de tipo Maurer y una longitud focal de cámara de 76 milímetros, y ahí consiguieron fotografiar a 300 kilómetros de altura una curiosísima forma irregular, prácticamente metamórfica, que bueno, pues se ve perfectamente cuando lo ampliamos, que es tremendamente similar o parecida a otra moneda del año 1656 acuñada en Francia, donde también aparece una especie de rueda dentada, también surcando los cielos, ¿no? ¿Casualidad? ¿Paridolia? ¿Una escenificación de un ovni que luego la NASA consiguió fotografiar? Tenemos que seguir, porque resulta que hay otra escenificación de tiempos del rey Herodes, además, en donde aparece otra extraña estructura con forma de platillo volante que resulta cuanto menos curiosa en su concepción, ya que expone una descripción similar, ¿no? Una especie de cúpula y también una base con diferentes pétalos, otra vez vista desde frente.
Bueno, esta misma estructura de rueda voladora también puede verse en un libro datado del año 1400, en donde se dicta la historia de una extraña y lejana tierra, la extraña tierra de Yigun, en China, en donde la gente podía hacer carros voladores que volasen alto y rápido a través del viento, y esta gente, según esa historia, sería contemporánea con la gente del año 1700 antes de Cristo, es decir, en China también tenemos esas extrañas menciones a las ruedas voladoras. Bueno, es fascinante porque también existe una representación muy famosa dentro de la ufología del año 900 en Japón, en donde también hay unos lugareños, unos lugareños japoneses que están indicando con su índice el cielo, y en el cielo hay una rueda que está ardiendo. Y bueno, pues es similar a estas estructuras que hemos estado viendo en todo este videoprograma. De hecho, también hay otra cosa muy curiosa, porque el día 17 y 18 de julio de 1566 y también el 7 de agosto de aquel mismo año sobre Basel, en Suiza, debió de ocurrir algo muy relacionado con estas ruedas voladoras, porque también hay otro grabado, otro fresco, entre aparentemente otra batalla de ovnis, otra batalla de ruedas voladoras, unas blancas y otras negras, sobre el suelo de la citada ciudad. De hecho, se exponía que alguna de estas ruedas voladoras, de alguna de estas estructuras esféricas, resulta que también se volvieron rojas. Otra vez esa mención curiosísima a esas ruedas que pudiesen estar en fuego, ¿no? Pudiesen estar mostrando ese color rojo del fuego. Esto también lo vemos en los famosos vimanas que aparecen en el Ramayana y el Mahabharata, otra vez en la India, en el año 1200 a.C., que contienen numerosas referencias a máquinas imposibles. Luego, por otra parte, aparece una interesante pintura del año 1608 que describe una especie de batalla en Marsella, en donde aparecen una especie de figuras depositadas en el agua que no eran barcos de guerra de la armada de Génova que pudiese estar en guerra contra Marsella. Y que, debió de ser algo bastante importante, porque se expone que se les lanzó 800 bolas de cañón realmente sin hacer ningún tipo de rasguño a aquellas estructuras esféricas que estaban en el agua y que habrían descendido de los cielos. Esto me recuerda, como no podía ser de otra manera, con la famosa Batalla de Los Ángeles del año 1942, en donde hubo una alerta general en Los Ángeles, en Estados Unidos, de una invasión aérea, de una violación del espacio aéreo, supuestamente por parte de la Armada japonesa, pero luego se demostró que la Armada japonesa no estaba invadiendo el espacio aéreo norteamericano, y que fueron diferentes objetos voladores no identificados los que crearon aquella alarma. No era tecnología militar alemana, tampoco, y de hecho la Armada norteamericana llegó a disparar también, igual que ocurrió en el caso de Marsella, más de 1200 cargas de mortero sin hacerles ningún tipo de rasguño, igual que en el caso que veíamos de Marsella. De hecho, el alcalde de Los Ángeles fue uno de los perjudicados, porque, claro, las cargas de mortero de alguna manera rebotaban en aquellos objetos, y esos objetos, esas ruedas voladoras del siglo XX, pues resulta que no les hacía nada, ni un solo rasguño, y la casa del alcalde se vio dañada por uno de los morteros que cayó, ¿no? Fijaros si fue realmente importante aquello en aquel momento. Luego podemos coger la máquina del tiempo y volver a tiempos de la Biblia, tiempos del profeta Ezequiel, donde también aparecen menciones de esas ruedas voladoras, esos carros voladores en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Esto ha sido, por supuesto, caballo de batalla de diferentes investigadores alrededor del mundo durante muchos años, ¿no? Pero bueno, el caso es que hay otra mención interesantísima del año 73 a.C., de un libro llamado El Libro de los Milagros, datado en 1552, en donde se narra que en la tierra de los romanos una bola luminosa fue vista en el cielo, bajando a la tierra y rodando. Aquí está la comparación con las ruedas protagonistas de este videoprograma, una vez más, ¿no? Rodando. Y de hecho, volviendo a volar después en la dirección del sol de la mañana, cubriendo completamente su luz, ¿no? Y ahí aparece este fresco del año 1552, otra vez con esas extrañas ruedas, extrañas esferas,
redondas, perfectamente redondas, refulgentes de colores amarillos, que aparecen pues perfectamente definidas, siendo diferentes además del sol, porque el sol aparece siempre diferenciado en todos estos frescos. Luego está la escena del bautismo de Cristo, pintada en 1710 por el artista flamenco Ert de Gelder, que está en el Fitzwilliam Museum de Cambridge. Bueno, resulta que en el centro de la figura aparece una especie de disco volador, bueno, pues estaría iluminando una especie de fuego en una escena bíblica, y dentro de ese disco estaría pues una representación de un pajarito, de un pájaro, del pájaro que realmente está representando el Espíritu Santo, ¿no? Aunque claro, llama la atención que la representación sea un platillo volante, una rueda voladora luminosa, igual que hemos estado viendo, eso sí, desde una perspectiva oblicua. Luego, por otra parte, tenemos una pintura muy interesante de Els d'Oltremont en Bélgica, donde aparece Moisés con las tablas de los 10 mandamientos y diferentes ruedas de fuego apareciendo en el fondo de la escena. La fecha y el artista a día de hoy son desconocidos, pero bueno, aparecen esas menciones una vez más, dejando además incluso una especie de estela, como si estuviesen descendiendo desde el cielo hacia el suelo. Luego tenemos una de las más famosas y quizá mi preferida, que es la Madonna de San Giovannino, pintada por Domenico Ghirlandaio, que está en la galería del Palazzo Vecchio, de la galería de los Uffizi en Florencia. Yo he estado allí, me lo encontré de frente, la verdad es que no me lo esperaba para nada encontrármelo allí. Y bueno, pues aparece una escena de la Virgen María con el niño Jesús y bueno, pues detrás, en segundo plano, aparece un hombre señalando al cielo, y en tercer plano aparece otra rueda voladora, también refulgente, también echando una especie de rayos, ¿no? Bueno, pues esto es además la misma escena prácticamente que vemos en esa representación de Japón del año 900. Lo que pasa es que, claro, la diferencia el problema radica en que entre una escena y la otra hay 600 años de diferencia y los protagonistas son los mismos. Bueno, esto es fascinante, y podemos encontrarnos también la pintura de la rueda voladora en llamas, que fue pintada por Carlo Crivello en 1486 y que tiene como nombre La Anunciación con San Emidio. Esto está en la National Gallery de Londres. Es un objeto con forma de disco que apunta directamente a la figura central de la Virgen María y que también tiene forma de rueda voladora con una especie de dientes en el interior y que también es refulgente, es decir, también tiene colores amarillentos o, bueno, pues anaranjados. También un interesante retrato que se llama María en la tumba de Jesús, que data de Palestina, es una de las reliquias que contiene piedras de sitios sagrados de Palestina, datada en los siglos 6 y 7 después de Cristo, y que está localizado en la Biblioteca del Vaticano. A mí me gustaría saber qué es lo que hay en la Biblioteca del Vaticano, y que sería fascinante poder meter mano allí y observar la cantidad de cosas que deben de tener esos señores, ¿no? Pero bueno, se puede observar una interesante cúpula tras la escena principal que nos recuerda a las monedas que hemos visto durante todo este videoprograma. De hecho, también tenemos otra mención de Michael Mayer, del artista Michael Mayer, un médico alemán, 1568, que nació y murió en 1622, que era consejero de Rodolfo II de Habsburgo, era un culto alquimista, y en su libro Atalanta Fugiens expone claramente varias esferas ardientes capaces de estar tanto en el aire como hemos visto en el caso de Marsella, tanto también en el agua, ¿no? Postrarse o, bueno, sumergirse en el agua. Luego, por otra parte, estas ruedas voladoras también aparecen el día 18 de noviembre de 1896 en un periódico de Sacramento, California, el periódico San Francisco Call, y que son idénticos a estas mismas figuras que hemos visto en la casuística histórica. Bueno, como hemos visto, estos mismos objetos continuamente exponiendo
pues su presencia, exponiendo una situación de autoridad sobre el pueblo que hay debajo, ¿no? Y bueno, pues estos son prácticamente lo que podemos decir reportes periodísticos, ¿no? Reportes sobre eventos que pudieron ocurrir en la antigüedad y que fueron tan importantes que dejaron marcadas quizá a diferentes generaciones de artistas que de alguna manera quisieron expresar con su arte lo que les había pasado, lo que se hablaba, lo que había sido tan importante, lo que había creado tanto impacto. En aquellos momentos no existía internet, no existía televisión, no existían periódicos, no existían reportes periodísticos, podemos decir. Realmente, pues el reflejo de la sociedad era la religión plasmada en cuadros, y en esos cuadros podemos observar cómo en lo más importante que es el mensaje que hay en esos cuadros, que es pues la religión, pues aquellos artistas tuvieron el valor de poner algo que también había sido tan impresionante o incluso más que el propio mensaje religioso que estaban intentando hacer llegar a la sociedad. Y era la presencia de objetos voladores no identificados, la presencia de esas increíbles e imposibles ruedas voladoras en el firmamento de esas ciudades de antaño. Nada más, espero que les haya gustado, les haya fascinado igual que a mí este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.